Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes. Hoy es martes de Un Punto Candente en la Economía, preparados para llevarles esta nueva entrega por aquí, por Televisora del Táchira. Fidel, David, ¿cómo están ustedes? Buen martes. Gracias, Darcy. Bienvenido, David. Buen martes, Fidel, Darcy. Igualmente. Bien, amigos, bienvenidos. Como acostumbramos los martes, pues tenemos hoy una sección de Un Punto Candente de la Economía y hemos pensado en algo que nos inquieta y por eso formulamos una pregunta con la intención de abordar el tema en cuestión. ¿Será posible la existencia de un socialismo exitoso en el mundo? Y nos hacemos la pregunta porque en vista de las realidades y de los resultados que la historia ha mostrado en el desarrollo del modelo socialista y comunista en el mundo, que ha sido un estruendoso fracaso en todos los experimentos que se han desarrollado a lo largo de la historia hasta este momento, ¿vale? Esa es la pregunta. ¿Será que es posible un socialismo exitoso? Antes que nada, nosotros tenemos que decirles a nuestra audiencia, Fidel y David, que consideramos desarrollar este aspecto, esta inquietud como punto candente por una publicación que salió en varios medios impresos a nivel nacional respecto a declaraciones que hizo el economista petrolero José Toro Hardy cuando él dice que el gobierno aquí en Venezuela tuvo la posibilidad de hacer un socialismo exitoso, el régimen específicamente. Repito, declaraciones que dio el economista Toro Hardy la semana pasada, a finales el viernes, entre jueves y viernes, el 12 de julio. Y refiere que el chavismo tuvo la oportunidad de instaurar un socialismo exitoso. ¿Pero por qué dice eso, David? ¿Por qué exitoso? Sí, nos vamos porque hay que verle las dos caras, ¿no? Sí, exitoso, dado los resultados que tenemos actualmente, de una economía y de una contracción, pero bueno, casi que ya en grados extremos. Y exitoso, si consideramos que todo lo que desecha el primer mundo lo toma el tercer mundo. Si tomamos en cuenta que estas teorías de socialismo científico fueron concebidas por sus mentores como Carlos Marx y Federico Engels, fue para la Europa, y la Europa de ese tiempo, del siglo XIX. Del siglo XIX, pero no para América Latina, no, y sobre todo en siglo XXI. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Tomamos lo que el primer mundo desecha, lo agarramos aquí como países del tercer mundo, en este caso el modelo socialista. Un socialismo puro no puede ser exitoso. Hay países que aplican ciertas políticas socialistas combinadas con mercado. Con capitalismo. Con capitalismo, pero el caso de la Unión Soviética es claro, donde se aplicó un modelo socialista puro, un socialismo real, colapsó, nadie lo quitó, colapsó, simplemente se derrumbó el sistema. Se derrumbó el sistema económico, se derrumbó el país. Claro. Entonces, es imposible un socialismo real, un socialismo puro no tiene viabilidad, no tiene éxito. En ninguna parte del mundo. En donde se ha intentado hacer. Claro, por ejemplo, hay quienes seguramente de ustedes estarán diciendo un momentico, pero Noruega y Finlandia tienen un modelo socialista y ellos se autodenominan y se definen como socialistas. Pero es que no es un socialismo de este tipo, no es el socialismo per se que dicta, digamos, la ideología y la letra, ¿no? Se refiere en realidad a una mezcla, como estamos conversando, de un modelo socialista donde se aplican algunas políticas de orden socialista, pero donde el trasfondo y toda la base de la pirámide de la economía de esos países es capitalista. Sistema de mercado. Es un sistema de mercado. Sobre todo políticas de orden socialista en lo que se corresponde a lo que es asistencia de salud públicos, como servicios públicos, la salud en este caso. Y además también hay que considerar una diferencia, las estructuras económicas de esos países, como Suecia. Por ejemplo, el tiempo histórico social que tienen esos países para desarrollar ese tipo de socialismo donde hay una combinación de mercado donde el factor capital es predominante. Sí, y es muy diferente a los casos de América Latina, África, en fin. En el caso venezolano, tenemos que tener en cuenta que Venezuela es un país subdesarrollado, que solo exporta petróleo. Es un país que todavía tiene que desarrollarse, tiene que diversificar la economía. Y no es con políticas socialistas que puede hacer esto.
Ajá. No es poco, o sea, los países se desarrollaron con políticas de mercado. Algunos países europeos han combinado ciertas políticas socialistas con sistemas de mercado, pero se desarrollaron bajo sistemas de mercado. Claro. Sistema de libertad económica. Entonces, en el caso venezolano, nosotros somos un país con una economía estancada, con pobreza y marginalidad, y no se puede, y solo políticas de mercado pueden corregir esta situación en la que estamos. Exacto, y hay quienes piensan o que pensamos que llegamos a una situación semejante precisamente porque Venezuela no ha definido cuál es el modelo económico que quiere desarrollar. Hemos estado debatiéndonos a medias entre diferentes modelos y aplicándolos a medias, ¿no? Con unos resultados muy pobres. Y Fidel, y nada Muy más, pobres. el único modelo que hay que aplicar, ya lo sabemos, Ya. que es el único que impera en lo que es la economía global. Vamos a cumplir con una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes de Un Punto Candente. ¿Será posible un socialismo exitoso en el mundo? ¿Qué creen ustedes? No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy analizando como punto candente de la economía el tema que nos ocupa y es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Sería posible que en el mundo se desarrolle un modelo exitoso de socialismo? ¿Será posible un socialismo exitoso en el mundo de hoy? Y vale, ¿por qué no preguntarse en el mundo de mañana? La pregunta pues tiene sentido en aras también de la situación que se vive en Venezuela, que todos nosotros estamos, algunos disfrutando, la mayoría sufriendo, ¿no? Pero hacíamos la referencia porque efectivamente, indiferente de cuál modelo se aplique, ¿no? El mundo conoce hoy, por sobradas razones de experiencia, de éxito, que el único modelo económico que ha sido desarrollado por la creación humana que funciona pese a todos los defectos que pueda tener y que efectivamente tiene y se le señalan y se le acusan al modelo, es el modelo capitalista. Es el único modelo que funciona, nos guste o no nos guste, y no por esto vaya que nos vayan entonces a nosotros a señalar de ser procapitalistas a ultranza y algo parecido. Son realidades y nosotros tenemos que comentar acá las realidades. La realidad es que el capitalismo es el modelo que funciona y no es de gratis que sea el capitalismo en consecuencia el modelo que impera hoy en el mundo y particularmente en aquellos países que han tenido altos grados de éxito y que han podido conducir a su población a altos niveles de vida y que en consecuencia están, digamos, muy bien en comparación con otros, ¿verdad? Ahora, en el caso nuestro, David, un hombre como Víctor Álvarez, por ejemplo, que fue economista, que fue ministro durante un periodo del presidente Chávez, apunta, ha reiterado en varias oportunidades y no de gratis, que a Cuba le costó medio siglo entender que el socialismo sin capitalistas no funciona, que era lo que comentábamos también, o sea, puede haber socialismo, pero detrás del socialismo hay capitalismo, porque de hecho la práctica socialista es crear un capitalismo de Estado y favorecer a unas pequeñas élites que terminan siendo los grandes capitalistas en esos países. Hay que entender una cosa. Suecia, en el caso sueco, Suecia se desarrolló bajo un sistema de economía de mercado, bajo un sistema capitalista. Una vez que se desarrolló, se le aplicaron un modelo de algunas políticas socialistas a partir de los 30, pero durante todo el siglo XIX Suecia fue un país de libre mercado, fue un país capitalista y se desarrolló así. Como capitalista. Como capitalista y sigue siéndolo. Mezcla un sistema de mercado con algunas políticas socialistas que es lo que se llama el modelo nórdico. Ahora, el país que intentó un desarrollo a base de un modelo socialista exclusivo, que fue la Unión Soviética, fracasó. El caso cubano.
El caso cubano. Un país digamos, analfabeta. Analfabeta de esclavos para la producción. Analfabeta para cuando se impuso, ¿no? Casi analfabeta para cuando se impuso ese modelo, Sí, ¿no? de hace más de 50 hoy no sabemos, años. porque la propaganda socialista comunista cubana dice que el pueblo cubano está totalmente educado, pero eso dice la propaganda. ¿Será esa la realidad? Igualmente la China feudalista, igual todos esos países, la Rusia, Lo que tú también decías, empobrecida. porque el socialismo se creó para los países pobres. El socialismo, Se instauró ahí. el socialismo fue creado por intelectuales. Exacto. Marx era un intelectual. Sí. No es producto de... El capitalismo es producto de una evolución histórica que viene desde el siglo XIII y termina con la primera revolución industrial. Todos los elementos es un sistema que se dio por evolución. En cambio, Que nació de los sectores productivos. Que nació de los sectores productivos. El socialismo es una invención. Unos intelectuales dijeron, vamos creamos otro sistema. Y fue implementado por políticos totalitarios como Lenin. Ahora, muy bien, el socialismo fue pensado por Marx y Engels para aplicarlo en Alemania, en Inglaterra, en los países europeos avanzados. Ningún país europeo tomó ese modelo. Ese modelo tomó lugar en países atrasados. La Rusia feudal, la China esclavista, países atrasados y autoritarios. Y en el mundo de hoy, de finales del siglo XX y del XXI, países muy pobres del cuarto y quinto mundo, de África, de América Latina, del Asia Menor, son los países que han aplicado o que han intentado aplicar este modelo. Ajá, pero entonces vale hacerse... Es lo que tú decías, porque el tercer mundo, el cuarto, el quinto mundo, adoptamos lo que desecha el primer mundo. Lo que desecha el primer mundo. Porque la política es totalitaria. En estos países. Y nos encanta el populismo. Exacto, pero entonces, ¿cómo se llegó aquí en Venezuela? Sabemos que las estructuras de los partidos políticos aquí en Venezuela siempre fueron socialistas, de corte socialista. Tuvimos un modelo social cristiano, los copellanos, socialdemócrata, los adecos, socialista exactamente como este. Pero ¿hasta qué punto estamos? Si revisamos todos los indicadores de la economía, toda la miseria circundante y que cómo se ha atacado la propiedad privada, que es un elemento fundamental, característica, base de todo modelo de producción capitalista. Lo que demuestra que entonces en Venezuela fracasó este experimento socialista. Pero la imposición del modelo al final fue exitoso. Sí, porque es lo que vamos a observar, pero vamos a ver los resultados, cuál es el efecto de demostración. Pero nos quebró efectivamente y por eso pues preocupa tanto el tema. Amigos, tenemos que hacer un corte nuevamente, por razones de tiempo, ustedes saben cómo es la televisión. Tenemos que cumplir unos compromisos comerciales y regresamos enseguida para concluir con el tema que estamos abordando hoy. ¿Será posible un modelo socialista exitoso en el mundo de hoy? Ya venimos. Regresamos con más de Un Mundo de Economía hoy martes, de un punto candente en la economía. ¿Será posible un modelo socialista exitoso en el mundo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, nosotros justamente, Fidel, recuerdas que ayer lunes nosotros hablamos sobre, en la sección Diccionario Económico y Social, tratamos el término capitalismos. Durante la permanencia, la vigencia del bloque de economías soviéticas socialistas, la pugna era de capitalismo versus socialismo. Hoy en día es de capitalismo versus capitalismos. Si hacemos referencia al capitalismo norteamericano, al capitalismo británico, al teutón, al nipón, al capitalismo ruso, al capitalismo chino, en fin. Y hay otro. Se demuestra, y aquí fehacientemente, que el socialismo, este modelo, termina en miseria, en fracaso, en muchas decepciones y finalmente en ruina. Tan cierto es lo que tú estás diciendo, Darcy, que hoy, de hecho, los países que exhiben abiertamente la aplicación de un modelo socialista no son tomados en cuenta desde el punto de vista económico en el mundo. No valemos mayor cosa, salvo cuando se nos analiza desde el punto de vista político, porque nos convertimos en problema. Entonces los países con modelo socialista terminan siendo un problema. Esa es la realidad de hoy.
Y efectivamente los capitalismos hoy luchan entre sí, entre diferentes tipos o modelos de Y capitalismo. sobre todo, ¿por qué problemas? Porque cortan toda la conexión con el mundo occidental, con los mercados occidentales y mercados occidentales que operan dentro del orden de los capitalismos transnacionales. Y globales, Por la correcto. parte del modelo global, de la Así economía. es. David. ¿Qué piensas, David? El modelo socialista está atado a una política totalitaria, a un dictador o un déspota, un tirano. Entonces, el O un tirano, megalómano también. el tirano para consolidar su poder aplica políticas socialistas. Yo diría que ambos, el tirano y el socialismo, se necesitan mutuamente. Sí, No puede existir uno sin el otro. no puede existir uno sin el otro. Ajá. Lenin era un político totalitario. Aplicó un sistema de dictadura, de partido único, y aplicó el socialismo como parte de su sistema. Eso lo vemos en la Cuba de los Castro, en la Corea del Norte de los Kim Jong, y lo vemos aquí en Venezuela. Por lo menos se ha intentado. Pero como un país con tantas reservas petroleras, una ubicación geográfica estratégica, con muchos recursos para hacerlos desarrollarlos, más que como variables, como ventajas absolutas a ventajas altamente competitivas, llega esta imposición de este socialismo que se denominó del siglo XXI, bonito, bello, garantizante de la felicidad y sobre todo a lo venezolano. Porque en nuestro entramado institucional no existe la palabra libertad. O sea, un país dentro de su entramado institucional, como función de Estado, como institucionalidad, debe existir libertad. Cuando no existe la palabra libertad, el político, el nombre de los derechos sociales, el nombre de la De las justicia, mayorías, del el nombre bienestar. ataca los derechos de propiedad, ataca la libertad económica, ataca el principio de libre empresa como parte de su política totalitaria. Nosotros tenemos, la palabra libertad es una palabra de justicia. La libertad es un derecho tuyo. De Y hecho, está dentro de la considerado como libertad, tal, efectivamente, exactamente. universalmente hablando. Y dentro de la libertad, por supuesto, están las libertades económicas. La libertad Libertades económica. que se van desarrollando con cada uno de los procesos de los circuitos económicos que van desde la inversión, producción, distribución y consumos. Y ahí es donde está precisamente la clave del éxito del modelo capitalista, porque cada uno de los actores económicos, usted y nosotros aquí, puede desarrollar la actividad económica que mejor pueda hacer según su criterio y según sus capacidades, sin las limitaciones de otro orden que no sean las propias que genera la propia economía y, digamos, las condiciones del mercado. Sí, pero no que te lo permitan o no. En otras constituciones está mejor escrito porque dice Claro. el principio de libre empresa en el marco de una economía de mercado, o el principio de escoger la actividad en el marco de una libertad, en el marco de una libertad económica. ¿Por qué nosotros no tenemos eso en Venezuela? ¿Por esa tendencia a Hay la una izquierda de tendencia todo el espectro político? Hay una tendencia de izquierda, una tendencia totalitaria. Al totalitario no le gusta la palabra. Al totalitario la palabra libertad le es incómoda. Sí, le produce... Implica, implica que hay gente autónoma de la voluntad que tiene. Ahí está Sí, la clave del asunto. exactamente. Una vez Muy claro. en la Cuba de Fidel Castro se prohibió la Navidad, porque él no podía tolerar que una persona celebrara una fiesta de fin de año. No, las conductas autónomas Son egoístas, son mezquinas. y el autócrata, el totalitario, cualquier conducta autónoma es atenta contra su poder. Por lo tanto, no les gusta el modelo capitalista del libre mercado. No les gusta ningún tipo de libertad, obviamente. Entonces, ¿cómo insistir en Se un modelo contraponen. que fracasó evidentemente ante todo el mundo, el modelo socialista, y sobre todo en pleno siglo XXI? Ah. Donde lo que domina como factor dentro de un proceso de producción, como factor de producción es el capital por encima de los demás factores económico-productivos. Entonces, ¿cómo llega un modelo de estos? Porque es ¿Qué impuesto a la fuerza. ilógica, qué irracionalidad? ¿Ah? Es No, impuesto. es parte de los atrasos y los atavismos del tercer mundo, que siempre tomamos lo que nos desecha el primer mundo. Y lo peor es las consecuencias y los costos que paga la población en general. Todos. Cierto. Todo, porque todo lo Pero pagamos. ¿aprende la población de lo que está sufriendo? Esa es
Digamos otro tema para desarrollar, por supuesto, pero habremos aprendido de los venezolanos que el modelo socialista es nocivo, que nos ha producido un enorme daño. Para no repetirlo. Del conocimiento que tú tengas, de la voluntad, de las aspiraciones en la vida y de pasar de ser... ¿Alguna idea final? Ajá, finalmente, David, antes de despedirnos. Mira, no existe la mayoría. Si hay una elección... Me interesa eso. La mayoría no existe. Si hay una elección, esa elección se divide en minorías. Hay una minoría que es más numerosa que otras. La mayoría más grande es la que gana la elección, eso es cierto. La mayoría más grande, sí, pero las minorías que no ganan la elección deben tener voz en el gobierno. Deben tener inclusive capacidad de veto. Participación, todo. Correcto. Eso es lo único que produce justicia en las políticas. Excelente. Ajá. Rápidamente, bueno, sí, David, lamentablemente se nos acabó el tiempo, siempre nos quedamos cortos, pero bueno, ni modo. Gracias, amigos, por su amable atención y gracias a ti, David, como cada martes. Gracias, David. Y ustedes, amigos, pónganle el ojo. ¿Quieren ser socialistas o quieren otra cosa? Los dejamos por hoy con esa incógnita. Ya saben, amigos, que más que nunca la economía como principio y como conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buena tarde, buen provecho.